de tu palabra y tus promesas, Señor. Hemos venido a este lugar juntos para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. Vamos a ir al Salmo 136. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree de día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa y damos gracias a todos los que están conectados. ¿Quiénes están conectados, Nubia? Doña Gloria Cecilia Leiva Moreno. Le damos la bienvenida a Gloria y a todos los que se estén conectando. Ella está desde Neiva. Y le damos la bienvenida, y a todos los que se van conectando son bienvenidos, y vamos a glorificar el Señor en esta mañana, porque para siempre ha sido su misericordia, y de su misericordia está llena toda la tierra, y por su misericordia hoy estamos nosotros aquí de pie. Amén. Creo que busques arriba cuál es la que está sonando. ¿Cuál es? Esa sí es. Cuidado. Sí. Porque tú eres el Eterno. Padre, gracias. Tomamos toda autoridad. Todo lo que se opone, Señor, a tu presencia, todo lo que se opone, Señor, a esta transmisión en esta mañana, quebrantamos las obras de las tinieblas para el enemigo, en contra de esta alabanza, en contra de esta reunión, y declaramos que por el poder tuyo, por el poder de tu palabra, hay victoria en esta mañana. Gracias, Padre, por obrar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Señor. Quebrantamos las fuerzas del enemigo, los decretos ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias por la victoria que Señor. Tú eres hermoso, tú eres el Rey de gloria, el Rey de victoria, Señor. Porque en ti, Señor, Señor, tenemos la victoria, bendito Rey. Gracias por estar con nosotros a favor nuestro, Señor, y la victoria total en esta mañana, en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Levantamos las familias de Ríos de Agua Viva, Señor. Traemos sus necesidades en esta mañana. Traemos las necesidades en esta mañana de cada familia, Señor. Y oramos, Señor. Y tú metes tu mano de poder, Señor.
Oramos, Señor, por cada situación, Señor. En tu nombre, bendito Jesús. En tu nombre, bendito Rey. En tu nombre, mi Rey de gloria, mi príncipe de paz. Tú eres bueno, tú eres santo. Gracias, Padre, por obrar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Dios. Vamos a seguir adorando al Señor mientras ellos Gloria a la Gloria. Gloria. Loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unido a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Gracias, Señor. Queremos seguirte adorando y alabando, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Te exaltamos y tú tienes todo el poder. Todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Nada es imposible.
suficiente para levantarnos, para liberarnos, para sanarnos, para establecernos en el propósito para el cual nos has llamado. Por eso en esta mañana estamos agradecidos contigo y te decimos, Señor, bienvenido, bienvenido, Señor, a este lugar, bienvenido, y recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Rey. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua del beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua del beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua del beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, mi Rey. Contigo es suficiente. Ahora hay un futuro y esperanza fiel.
manos estamos seguros, Señor. Muchas gracias, ¿verdad? Tu sangre preciosa nos limpia, tu sangre preciosa nos santifica, tu sangre preciosa nos renueva. Esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder, Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante
sangre, Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Gracias por tu poder, Señor, porque tu poder se mueve en este lugar, Señor. Y te damos gracias por tu gracia, por tu amor. Gracias por un día más de vida que nos regalas, Señor. Y gracias por esa victoria que nos has dado en este día. Porque como tus hijos y como tu iglesia somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó y se entregó allí en la cruz del Calvario, allí donde exhibió públicamente principados y potestades y nos dio autoridad sobre tu iglesia. Y hoy somos más que vencedores. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Seguimos ministrando a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por esa palabra viva, por esa palabra que penetra, que transforma, que taladra, que parte los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Gracias, mamita. Buenos días, iglesia. Estaba un poco sediento. ¿Están sedientos? Amén. Vení a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice la palabra. Amén. ¿Qué más, iglesia? ¿Cómo han estado? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Qué tal esa semana? Bendecida. Amén. Así es, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a seguir desarrollando nuestro tema que venimos desde ¿qué? Noviembre, ¿no? ¿Cuánto lo recuerdan? Amén. Vamos a orar y a ver qué nos quiere decir hoy el Señor Jesús. Amén. Padre, gracias por este día maravilloso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu glorioso nombre. Gracias, Señor Jesús, porque escrito está en tu palabra que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y tú estás aquí en medio de nosotros, que somos tu iglesia, porque somos hijos, somos salvos, redimidos, justos, santos, bendecidos, reyes y sacerdotes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy llevamos cautivos todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está en tu palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, tú nos das espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. Revélanos, Señor, y que sea ese velo quitado de nuestros ojos, para que nuestro entendimiento sea y llegue a la altura de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, venimos hablando ya desde noviembre sobre ¿qué? ¿Cuál es el tema? Últimos tiempos. Y de ahí se desarrolló ¿qué? El plan de redención, amén. Y entonces en el plan de redención, vuelvo y lo tocamos, vuelvo y lo hacemos. ¿Correcto? ¿Qué es? Liberar y rescatar. Pero para eso, ¿qué pasó? Hubo que haber ¿qué? Se pagó un precio. Ese precio, ¿qué hizo? Anuló un acta de los decretos que leímos en Colosenses, y más adelante vamos a ver por qué se anuló esa acta. Hoy vamos a tocar algo de eso. Que se anuló el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, que nos era contraria. Esa acta decía que nosotros éramos ¿qué? Pecadores, que éramos teníamos pecado, que estábamos apartados, que estábamos alejados, que estábamos sin Cristo, y nos condenaba, o sea, nos tilda y nos señalaba. No nos señala, nos señalaba en pasado. Amén. ¿Qué es lo que hace hoy el diablo? Es exactamente lo mismo. Nos señala el pasado. No nos señala el presente ni nos señala el futuro. Nos señala el pasado. Él no recuerda esa acta. Es que yo no, es que usted no es hijo. Uy, ¿cómo así? Es que usted no es sano. Uy, ¿cómo así? Uy, Señor, pero no. Eso es lo que hace el diablo. Nos tilda, nos juzga. Esa es la función de él. Y
al anular esa acta, ¿qué se generaron? ¿Unos qué? Beneficios. Dentro de ellos está ¿qué? La salvación, que es el primer beneficio que se genera. Y después está ¿qué? La vida eterna. Venimos hablando de ¿qué? De la vida eterna. Hace 8 días que tocamos, que había unas características y unas consecuencias de ¿qué? De la vida eterna. Y vimos algo de historia, nos trasladamos en el tiempo, observamos qué era, por qué era, vimos por qué Adán, por qué Cristo, qué hizo Jesús, qué hizo Dios, cuál fue el plan, un nuevo pacto. Amén. ¿Sí recuerdan? Más o menos. Amén. Y vemos que vimos Zacarías, qué hizo Zacarías cuando reconstruyeron el templo, todo. ¿Sí recuerdan algo o no? Más o menos. Entonces terminamos la enseñanza con un versículo que está en Hebreos. Terminamos la enseñanza en Hebreos hablando, Hebreos 5:11 en adelante, que dice advertencias contra la apostasía. Y leímos desde el 11 el 11 hasta el 14, luego del 6:1 como hasta el 7:8. ¿Y eso qué nos hablaba de qué? De nuestras funciones como hijos de Dios. Porque esta carta es escrita ¿a quién? A nosotros, a los hijos de Dios. Y yo preguntaba, ¿cuántos llevaban más de 5 años conociendo a Cristo? ¿Cuántos llevaban? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? Si observamos y hacemos un porcentaje más del 90%, entonces ¿a quién está hablando? ¿A nosotros? Claro, a nosotros. Amén. Y hablábamos de eso, pero yo les decía y terminamos que antes de eso había algo maravilloso, había algo extraordinario, que es que vamos a entender, o yo pregunto, ¿ustedes saben por qué se generó la cruz? Por nuestros pecados, sí. Pero ¿saben por qué generó la cruz? Eso es una consecuencia de la generación de la cruz. Para redimir al hombre caído. Perfecto, es una consecuencia de la cruz. Pero ¿saben cuál es el fundamento de la cruz? No, vamos para allá. ¿Por qué razón? Y vamos a leer, y antes de leer Hebreos 5, vamos a entrar en contexto con lo que nos estaba hablando el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios. Hoy vamos a ver harta Biblia, ¿sí? Harta Biblia. Primera de Corintios 15. Vamos a Primera de Corintios 15, que fue con lo que empezamos. Amén. Y el versículo 1 al 3, ¿qué dice? Vamos a leer varios, los mismos que leímos hace 8 días, hace 15 y hemos leído. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y le está recordando la palabra que él recibió de Jesús, la palabra de la predicación, y les está hablando de que Cristo murió, de que Cristo resucitó, y que si no creemos en eso, que es vano lo que estamos hablando. O sea, que lo que estamos hablando es cháchara o carreta. Más adelante les dice Pablo, si no creíste, si no crees en la resurrección, entonces estás creyendo en vano. Es lo que les está recordando Pablo. Y entramos al versículo 20 y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, me habla de ¿quién? De Cristo. Recordemos que ahí partimos ese versículo y hablamos de Adán. ¿Qué hizo Adán? Y después hablamos de Cristo. Y dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y vamos a leer eso, y vamos a estudiar eso. También en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces, para ello, ahora sí vamos a Hebreos 5, versículo número 1. Hebreos 5, versículo 1. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 1. Pero antes de Hebreos 5, perdónenme. Espera a ver. No. Vamos a Éxodo. Primero vamos a Éxodo. Perdónenme. Vamos a Éxodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver hoy?
vamos a ver qué hizo Dios con el pueblo cuando lo escogió. ¿Qué hizo Dios con Moisés y su pueblo? Recordemos que salieron de Egipto. Amén. ¿Y qué empezó Dios? A hablarles a ellos de una tierra prometida, de una tierra que fluye leche y miel. Hicieron el tabernáculo, les enseñó para qué era cada sitio del tabernáculo y empezaron a proyectar el templo, que no lo construyó Moisés. Pero en medio de eso, en Éxodo 28, 1 dice el título del capítulo, las vestiduras de los sacerdotes. Entonces Dios, después de que le habla, le dice: voy a escoger un sacerdote o unos sacerdotes. Y empieza aquí a hablar de los sacerdotes y dice: harán llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas. Ahí Dios escoge los sacerdotes. Ahí nacen bíblicamente a un hombre 100% humano como sacerdote. ¿Quién? Aarón y sus hijos. Aarón con sus 4 hijos. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. Fue el que le ayudó a traducir, porque Moisés era tatareto. Entonces, ¿Aarón de qué descendencia venía? Igual que Moisés, de la tribu de Leví. Recuerdan que cuando Israel salió, cuando llegó Israel a Egipto, fue cuando José estaba en Egipto, que después de 7 años de abundancia, 7 años de escasez, trajo Abraham, Isaac, Jacob a las 12 tribus y se introducieron en Egipto, ¿recuerdan? Y que pasaron 400 años. Entonces de ahí era Aarón. Aarón era más viejo que Moisés. Entonces Aarón viene de la tribu de Leví, del hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, Leví, que por eso se llama la tribu de Leví o los levitas. Amén. ¿Sí? ¿Me siguen o no? O más o menos. Entonces aquí Dios escoge a escoge a Aarón. Sí, le dice a Moisés: Aarón va a ser el sacerdote con sus hijos, y de ahí para adelante van a ser sacerdotes. Y de ahí nos vamos al versículo, a Éxodo 29. Éxodo 29:1, y dice: esto es lo que harás. El título dice: consagración de Aarón y de sus hijos. Después de que los escoge, los empieza y les dice: hay que consagrarse. Dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas en aceite, y hojaldres sin levadura unidas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Le empieza a dar unas características y unas funciones de qué es lo que debe hacer. Vamos al 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Amén. Vamos al 21. Dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y serán vestiduras de sus hijos con él. Vamos al 42. Y el 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes, para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para hablar en medio de ellos. Yo, Jehová, soy su Dios. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Vean, ustedes son sacerdotes. Yo los voy a santificar. Ustedes tienen que matar un carnero para santificarlos. Ustedes tienen que rociarse de sangre. Yo los santificaré. Ustedes serán mis sacerdotes. Eso les estaba diciendo. ¿Y dónde se iban a comunicar?
frente al altar, en el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo tenía lugar santo, lugar santísimo y el propiciatorio. La presencia de Dios, que era el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo, que era la presencia manifiesta de Dios. Entonces vemos cómo Dios introdujo los sacerdotes desde antes de nosotros, mucho antes. Entonces la cruz es la validación, la verificación de lo que Dios había hecho anteriormente. Había hecho con el pueblo de Dios, que le dijo, y me serán ¿qué? Sacerdotes. Y el sacerdote tenía unas funciones. Una de esas, ofrecían sacrificios agradables. ¿Para qué? Para conducir al pueblo al perdón de pecados. Y era anualmente que hacía esa expiación, que hacía ese que, donde regaban la sangre y los expiaba y les cubría el pecado. Amén. ¿Han entendido? ¿He sido claro o más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Señora? Amén. Amén. Bueno, ok. Listo. Ahora vamos a Números, vamos un poquito más adelante. Vamos a Números 16, el versículo 9. Dice, ¿qué pasó antes de esto? El pueblo de Dios duró 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar contra Dios. Entonces, lo que tenía que ser 40 días se convirtió en 40 años. Amén. Y Dios empezó a hablarles a ellos, ese transporte, ese tiempo, se generaron muchas circunstancias. Uno de ellos es Números. Números, encontramos cómo de la misma tribu de Leví empezaron a hablar contra Aarón, empezaron a hablar contra Moisés, empezaron a decir que era mentira, empezaron a hablar. Y vean lo que dice el versículo 9, dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarlos? Y que te hizo acercar a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, contigo procuráis también el sacerdocio. Les estaba diciendo, yo los acerqué y ustedes están hablando en contra de los sacerdotes. Ojo, tengan cuidado. ¿Sí? En el versículo 19 dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Dios hizo algo que no lo vamos a leer, hizo algo contra esas personas que estaban hablando. La Biblia habla de 250 personas. Amén. Y en el versículo 42 dice, y después de que todo lo que pasó, él solucionó la situación, dijo, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Ellos estaban dudando de la gloria. Entonces Moisés puso aquí a los que estaban en contra de Dios y a los sacerdotes, que eran del mismo linaje. ¿Y qué hizo Dios? Cogió estos y tuvo un trato con ellos y le dijo, cuidado, córranse para acá, voy a hacer este trato y mi gloria será derramada. Por eso habla de su gloria. Porque ustedes dirán, pero usted, ¿por qué, Harold? ¿Por qué está hablando de eso? Tan raro, está hablando de los sacerdotes, está hablando cómo se comportaban los sacerdotes, cuál era la función de los sacerdotes, cómo los sacerdotes, qué tenían que hacer, qué tenían que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos ahora sí a Hebreos, capítulo 5. Entonces, ¿qué nos está mostrando la Biblia aquí? El sacerdocio en el Antiguo Testamento. Así a muy poco, grosso modo, no es tan adentro, porque eso es muchísimo. Y dice el capítulo 5. Pero antes del 5 vamos a leer, para introducirnos en Hebreos, el capítulo 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué les dice? ¿Recuerda lo que yo les he hablado antes? Yo les hablé por profetas, yo les hablé por sacerdotes, yo les hablé a ustedes. Entonces Dios dice, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Le estaba diciendo que él había hablado a los padres de él por medio de profetas. Dice, en estos posteros días nos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo.
¿Sí? Gloria a Dios. El Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. La paz del Señor está La aquí. paz de Dios está en Y la este lugar. protección en este lugar. Dice la palabra de Dios que ángeles acampan a nuestro alrededor y nos guardan y nos defiende. No hay por qué tener temor. Recuerden un versículo de la Biblia cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y orando estaba temblando. ¿Y ellos qué hicieron? Gloria a Dios. Amén. No hay por qué temer. Amén. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo, a quien constituye verdadero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ya nos empieza a introducir a Cristo, que a los anteriores les habló por profeta. A nosotros nos habla ¿por qué? Por Jesucristo. ¿Por qué? Por Jesucristo. Dice el capítulo de Hebreos 2:1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué les estaba diciendo? A ellos les hablaron, a nosotros nos habló por medio de Cristo. Oh, cuidemos esa salvación tan grande por medio de Jesucristo. Ahí estaba recordando que Cristo vino ¿qué? Con señales, con milagros y con prodigios. ¿Dónde los vemos? En los evangelios. Y Jesús sanó. Mujer, ve, sé libre, no peques más. ¿Amén? Eso es lo que estaba recordando. Estamos introduciendo lo que vamos a ver. Ahora vamos al 14. Hebreos 2:14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham. Y estaba diciendo que nosotros ¿qué? Somos ¿qué? Descendencia de Abraham. Amén. A eso nos está diciendo la Biblia. Ahora vamos al 3. Por tanto, hermanos, santos, ojo lo que nos está diciendo la Biblia. Por tanto, hermanos, ¿y hoy cómo nos llamamos? Hermanos. ¿Y hoy cómo nos llamamos aparte de hermanos? Santos. Santos. Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí les está diciendo, ojo, porque Cristo es apóstol y sumo sacerdote. ¿Pero por qué sumo sacerdote? Vamos para allá. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra de la que la casa el que la hizo? Entonces le está diciendo, si Moisés tuvo honra, ¿por qué no Cristo que fue el que la hizo? Debemos tenerle honra. Amén. Y dice el versículo 12 del mismo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué les estaba diciendo? Ojo, Cristo. Exhortemos, o sea, escuchemos la palabra, hablemos la palabra. Amén. Y dice capítulo 4, el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos introduciendo el sacerdocio de Jesús en la tierra. ¿Qué es la cruz?
La cruz es el plan de Dios para nuestra salvación. Pero Cristo les estaba diciendo a los judíos que así como ellos fueron creados sacerdotes allá de la tribu de Leví, como había un carnero para remisión, Cristo se presentó como sacerdote y cordero. Eso estaba haciendo la palabra de Dios. Eso estaba haciendo Hebreos. Porque la carta de los Hebreos es escrita a los hebreos, a los judíos. Les estaba diciendo, ojo, ¿se acuerdan los levitas? Los sacerdotes de Aarón. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan los sacrificios que hacían? Cristo hizo eso. El sumo sacerdote. Él fue el sumo sacerdote. Antes de crear a Aarón, estaba Cristo. Entonces les estaba recordando y les estaba diciendo, la cruz es lo que en el Antiguo Testamento o en el pacto que ellos generaron se hacía para perdonar sus pecados. Entonces estaba presentando a Cristo como sumo sacerdote, como cordero inmolado, para decirle lo que va a hacer Jesús es cierto. Les estaba demostrando, les estaba diciendo, vea, Él es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Ahora, y les recuerda algo, vamos ahora sí al capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Qué les estaba diciendo? Que los sacerdotes de allá, tomado de los hombres, ¿era para qué? Para los hombres, ¿sí? Y dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento, presentar ofrendas y sacrificios para remisión de pecados. Eso hacía. Y era que durante un año se quitaba el pecado. Amén. Eso hacía un sacerdote. Entonces dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, el sacerdote ofrecía pecados por el pueblo y por él mismo, porque también pecaba. Amén. Y dice, y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Ahí les estaba recordando. ¿Recuerdan a Aarón? Ahí empezó. Aarón hizo sacrificio para él y para el pueblo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ojo, aquí le empieza a decir, Cristo no dijo, yo soy el sumo sacerdote. Dios me escogió. No, ahí vea, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Cristo no vino aquí a la tierra a decir, yo soy sumo sacerdote y ustedes me creen. No, eso no vino. Porque ni siquiera lo hizo Aarón. Cristo tampoco lo hizo, dice la palabra de Dios. Y dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que se menciona aquí y en el Antiguo Testamento una vez. ¿Quién fue? Melquisedec quiere decir rey de justicia. Dice la palabra de Dios que estaba en una parte ubicada en Salem. Y según los estudiosos dice que Salem se convirtió en Jerusalén. O sea, Abraham, cuando derrotó a unos reyes, llegó a donde ese sacerdote y le ofreció sacrificio, le dio el diezmo, introdujo el diezmo por parte de Dios. Y no había ley. Eso hizo Abraham. Ganó la batalla y lo que recolectó a la batalla le dijo al sacerdote, este es tu diezmo. Eso habla de Melquisedec. Ya, no habla más. Entonces por eso dice aquí, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Y dice el 8, y aunque era hijo, ¿quién? Cristo, por el que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para con todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ahí Dios nos dice, yo declaré a Cristo. Cristo no se declaró solo. Y la cruz es obra del sacerdocio de Jesús. Fue la consumación del sacerdocio. El sacerdocio de Jesús como sacerdote y como cordero fue consumado en la cruz. Por eso la palabra dice, consumado es. Padre, he acabado la carrera que me diste. ¿Por qué? Porque Cristo les estaba mostrando que había un sacerdocio antiguo, pero venía un sacerdocio nuevo por Cristo. ¿Por qué? Porque leímos que el sacerdote, los sacerdotes de Aarón, los sacerdotes levitas entraban cada año. Y la palabra de Dios dice que Cristo entró una vez y ¿qué? Y para siempre. Que no hay la cruz 2, no hay la cruz 3, es la cruz. Ya está hecho, ya está consumado. Entonces nosotros debemos entender que Cristo nos presentó ¿qué? Como sacerdote. Ahora entendemos por qué decimos es que somos sacerdotes. Porque Cristo nos constituyó sacerdotes. Porque Cristo nos constituyó hijos. Porque Cristo nos constituyó santos. ¿Y por qué nos constituyó sacerdotes? ¿Ustedes por qué creen? De chévere, voy a ser los sacerdotes. ¿Ya? Porque es parte del plan de redención. Para servir en la iglesia. Un sacerdote sirve en la iglesia. Para eso nos constituyó. Por eso servimos. Por eso antes, hace 15 días hablábamos de qué es la vida eterna. Juan 17:3. Conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Por medio de la palabra, estudiando la palabra. Entonces ahí entendemos, conocemos a Cristo y Cristo nos dice cómo debemos servir. ¿Cuáles son? Aquí hay muchas. Y si comparamos lo que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ustedes se van a aterrar. Siempre ha habido gracia. Siempre. Siempre ha habido gracia. Siempre ha habido amor. Siempre ha habido gloria. Siempre. No es nueva. Y no es no, es que estoy en el Nuevo Testamento, eso era en el Antiguo. No. Siempre ha habido. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Ahora sí. Cristo se presentó como sacerdote. Entró al tabernáculo, entró al lugar santo, al propiciatorio, al lugar santo, y antes de cruzar ese lugar santo dice la palabra de Dios que había una pared intermedia que lo separaba. ¿Por qué? Porque a veces cuando entraba el sacerdote, hombre del orden de Aarón, del orden de los levitas, podía caer por el pecado y morir y lo sacaba. Pero Cristo, sin pecado, sin desobediencia, entró, rompió ese velo y nos dio la entrada libre. Amén. Eso hizo Cristo. Y a veces no lo entendemos. Y a veces no sabemos por qué las cosas. Ese consumado es. Eso hizo Cristo. La cruz es representado en la obra hecha en el tabernáculo por Dios por medio de los sacerdotes. La cruz es la obra representada por Dios a causa de Cristo su Hijo para darnos vida eterna y vida en abundancia. Por eso dice la palabra de Dios que hay un solo camino. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo, el Salvador, Cristo es la puerta. Yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida eterna, yo soy el Rey, yo soy Cristo, consumado en la cruz. Pero los judíos no entendían esa comparación. Y nosotros hoy debemos entender esa comparación. ¿Por qué? Porque así como ellos se equivocaron, nosotros nos podemos equivocar. Pero para eso estamos aquí, para decir la cruz, la consumación de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso, cuando tú oras, ¿qué hablamos cuando enseñamos? O cuando oramos aquí, oremos. ¿Quieres escuchar a Dios? Ora. Esa es la distancia que nosotros tenemos de Dios. Una abertura de boca. Porque la palabra de Dios, lo leímos antes, ahora sí, acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, a la presencia de Dios, para alcanzar misericordia y ¿qué? Y oportuno socorro. ¿Cómo? Padre, perdóname. Ya. Eso es lo que necesita escuchar Dios. Padre, perdóname. Ayúdame. Te necesito, Jesús.
Cristo no necesita que te sientes y aquí empieces a decir, no, Señor, es que vea lo que pasa, es que no, perdóname, Jesús, cámbiame, transfórmame, ayúdame, libérame, libértame, Señor, ¿qué hago? Enséñame, heme aquí. Eso es lo que necesita Jesús. Porque nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos, Cristo nos cambia, la palabra nos cambia, la sangre de Cristo nos cambia. La obra de la cruz fue lo que nos cambia por medio de la palabra, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, conocer a Jesús. Pero ustedes dirán, ¿y la vida eterna? Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo habitó y se hizo ¿qué? Carne. ¿Y qué es verbo? Palabra. ¿Y cuál fue el verbo que se hizo carne? Jesús. Juan 17:3. La vida eterna es conocer a Jesús, conocer el verbo, conocer la palabra. Amén. ¿Por qué razón? Ahora sí, vamos a leer cuál es nuestra responsabilidad, que se nos olvida. ¿Cuántos más de 5 años? Más del 95% en la iglesia cristiana Ríos de Agua Viva llevan más de 5 años. Más del 95%. Pero es que, pero es que entonces sacamos a los otros. No, menos. Menos. Ahora sí, ¿qué dice? Advertencias contra la apostasía. Y yo quiero que todos busquen su Biblia y vamos a leer este versículo. Advertencias contra la apostasía. Hebreos 5, versículo 11. Amén. ¿Hemos entendido? Amén. Sí, Señor. Hemos entendido la comparación del sacerdocio establecido por Dios por medio de la tribu de Leví y el sacerdocio de Jesús. Es importante que nos quede claro. Si no nos ha quedado claro, volvemos y repetimos. Porque entonces decimos, Cristo es sacerdote. Después de esto no podemos decir, oye, el sacerdocio de Jesús, Cristo hizo eso. Sí. Es importante conocer. Por eso hablamos de que el acta de los decretos fue ¿qué? Clavada en la cruz. Amén. Dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? De la apostasía. Todo el sacerdocio de Jesús, de todo lo que pasó. Está hablando de lo anterior y dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos ¿qué? Tardos para oír. Y les dice ¿por qué? Porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros, después de ¿qué? De tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué les estaba diciendo el escritor? Oiga, ustedes conocen la ley, conocen la palabra de Dios y están preguntando cosas de leche espiritual. O sea, están preguntando ¿qué es la salvación? Esa es leche espiritual, leche. ¿Qué es la salvación? Yo soy salvo. ¿Y cómo? Eso es leche espiritual. Pero esto, lo del sacerdocio, es alimento sólido. Últimos tiempos es alimento sólido. Vida eterna es alimento sólido. Y dice la palabra de Dios en el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todos venimos como niños, porque no todos sabemos la palabra. Yo no me sabía ni un versículo de la Biblia. Yo no sabía ni abrirla, porque ni la abría. Era niño. Y todos empezamos por ahí, como niños. Entonces asemeja cómo hace un niño cómo se cría un niño. Enseñándole, ¿no? Y alimentándolo. Y alimentándolo, ¿no? Por eso van al colegio y por eso comen. ¿O no? Entonces lo asemeja a la palabra. Y dice, pero el alimento sólido es para los que ¿qué? Han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir discernimiento del bien y del mal? Que hay cosas que cuando yo hago, el Espíritu Santo me dice, y ya no es
ponerse 3 o 4, ay, eso está mal. Ay, ante las cosas de Dios está mal. Eso es el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cuántos estudiamos en CEPCO? ¿Cuántos estudiamos en Rema? Amén. Aquí hay 3, 4, 5, 6 años, 7 años de los fundamentos que Cristo nos enseña por medio en este versículo. Y esto ahondamos, aquí podemos durar toda la vida estudiando estos 6, 7 puntos. Y dice, por tanto, dejando ya que los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué le está hablando? ¿Cuál es una doctrina de Cristo? ¿Por qué me detengo? ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Apostasía es una acción o efecto de apostatar. ¿Y qué es apostatar? Es abandonar o romper públicamente una doctrina. Y es apo, fuera de, estasía, colocarse fuera de la doctrina de Cristo. Eso es apostasía. ¿A quién le está hablando? A los que conocían la palabra y se fueron a decir, no hay resurrección de muertos, eso es mentira. ¿Recuerdan lo que empezamos? ¿Recuerda cómo empezamos, cómo estaba atacando Pablo a los corintios? Es lo mismo que nosotros hoy en día conocer a Cristo y alejarnos de Dios y empezar a hablar contra Dios. Igualito, apostasía. Amén. Entonces, por tanto, dejando ya que los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué les estaba diciendo? Probablemente eran pastores, probablemente eran personas que enseñaban, probablemente eran maestros. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Les estaba recordando que leche espiritual, la cruz de Cristo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y a su fin es el ser quemado, hablando de la tierra. Amén. Hemos entendido el sacerdocio. Hemos entendido por qué ahora nos dicen sacerdotes. Primera de Pedro. Amén. Tú eres un pueblo escogido por Dios. Amén. Santos, reyes, sacerdotes. Amén. Porque Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que no solo entró como sacerdote, sino como cordero. Por eso hablamos y decimos que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Porque es una sangre sin mancha, es una sangre sin arruga, es una sangre que santifica, que justifica. Es un tipo de ADN que no se encuentra en la tierra. Por eso es suficiente, la palabra dice que es suficiente una gota de sangre para nuestra salvación. ¿Y por qué la sangre? ¿Saben por qué se derramó la sangre? ¿Recuerdan el nuevo pacto? ¿Recuerdan que nosotros somos herederos y coherederos? Para que nosotros seamos herederos y coherederos, antes de eso, ¿qué se genera? Un testamento. ¿Y el testamento cómo se sellaba o cómo se sella? Con una firma, con sangre. Con sangre. Por eso Cristo derramó su sangre. Porque recordemos que el cordero que utilizaban los sacerdotes era un cordero de 1 año, dice la palabra, 1 año, 2 años. En unas ciertas características rociaban la sangre, llegaban al propiciatorio, al arca del pacto y la regaban. Y con eso era suficiente para redimir los pecados. Y Cristo entró como cordero inmolado. ¿Recuerdan que oramos? Gracias, Señor, porque tú eres el cordero inmolado en la cruz. El cordero. Él entró como sacerdote y como cordero. Por eso la palabra dice que el sacerdocio anterior no era suficiente, sino que Cristo es el suficiente.
para gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Hemos entendido? Sí, Amén. Señor. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, gracias Señor Jesucristo, por tu gloria, por tu honra, por tu poder, por tu victoria. Gracias Señor Jesucristo porque hemos entendido tu palabra, hemos entendido tu sacerdocio, Señor, que por eso nos constituiste sacerdotes, por eso somos reyes, justos, santos, libres, bendecidos y redimidos. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre, y que esta palabra se haga rema en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, que la podamos guardar, Señor, que la podamos contener, que se haga fruto en nuestra vida, Señor, que esa palabra dé fruto, Señor, porque de ti viene el fruto. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, por favor. Nuestra hermana Ujier nos ayuda, por favor, pasar aquí adelante. Dice la palabra de Dios en Malaquías. Dice la palabra de Dios en Malaquías. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, por favor, toma tu diezmo, toma tu ofrenda. Vamos a orar por el diezmo y la ofrenda. Y la palabra dice que traedlos. Entonces deben pasar, levantarse de su puesto y traerlos al altar. No es algo que nosotros vamos allá, sino que ustedes lo traen. Recuerda que hablamos del orden de Melquisedec. ¿Qué hizo Abraham? Los llevó. No el sacerdote salió, Melquisedec salió al encuentro de Abraham. No, Abraham fue al sacerdote. Amén. ¿Y el sacerdote es quién? Cristo. Amén. Amén. Entonces toma tu diezmo, toma tu ofrenda y vamos a orar. Por favor, les pido que se les pongan de pie. Padre, hoy te damos gracias, Señor Jesucristo, por los diezmos y por las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, tú bendices, Señor, cada persona, cada ofrenda, cada diezmo, Señor. Y gracias porque tú eres proveedor, porque tú eres más que suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, tú le provees a cada uno de nosotros. Tú nos provees, Señor Jesucristo. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por cada labor que hacemos, Señor. Y aún por las personas que no tienen un trabajo. Yo sé que tú les provees, Padre, porque tú eres más que suficiente. Hoy en el nombre de Jesús bendecimos estos diezmos, bendecimos estas ofrendas para la extensión de tu obra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, nos alistamos para tomar la cena. Amén. Yo quiero leer un versículo, pueden sentarse tranquilos. Yo quiero leer un versículo en Hechos. Antes de que nos pasen la cena para orar, quiero leerlo. ¿Por qué razón? Eso dice bien. Siga, hermanita, tranquila. ¿Por qué razón? Porque resulta que el libro de Hechos es un libro en el cual nos narra. Siga, hermanita, aquí, tranquila, no se preocupe. Nos narra de manera cronológica lo que se hizo después de la muerte de Jesús. Y yo voy a leer el capítulo 2 del versículo 39 al 42. ¿Quién es? ¿Quién habla ahí? Pedro, el que lo negó. ¿Se acuerdan? ¿Quién negó 3 veces a Jesús? Pedro. ¿Sí recuerdan? Pedrito. Pero después de eso, ¿qué hizo? Fue obediente, se arrepintió, fue obediente y empezó a orar. Y vino el derramamiento del Espíritu Santo, más conocido como Pentecostés. Y Pedro se levanta en la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta que hacen los judíos, que van los judíos de todo el mundo a Israel en ese momento.
Y estaba Israel lleno de gente, lleno de gente. Y después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, el que lo negó 3 veces, se levanta y le dice lo siguiente a las personas. ¿A quiénes? A los judíos. En todo el mundo. A los judíos. O sea, Cristo, Dios insistió tanto en los judíos, cuando llegue el rapto de la iglesia y llegue el juicio, los judíos no pueden decir, es que tú no nos hablaste. Le va a decir, ¿recuerdan a Pedro? Vean. ¿Recuerdan a Pablo? Vean. Fariseo de fariseos. Dice la palabra de Dios que era Pablo, el apóstol Pablo. Y Pedro era judío. Entonces dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vean lo que empezaron a hacer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso, hoy en día, nosotros hacemos ¿qué? El partimiento del pan, la cena y las oraciones. Pero ¿cómo así? Claro, nos vamos a los evangelios. Jesucristo antes de morir hizo la última cena. Haced esto en memoria de mí todas las veces que me recordáis. Amén. Y después nos vamos muchos años más allá. Pablo ahora. Dice Pablo, yo quiero invitar a mi hermana Liz a orar. Quiero orar, hermanita Liz. Y a la hermana Laura. Dice la palabra de Dios. En Corintios 23, Corintios 11, 23 dice, porque yo, ¿quién estaba hablando? Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os es el Señor. Os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Entonces Pablo les estaba diciendo a los corintios, también les estaba introduciendo, les estaba recordando lo que Cristo hizo. Entonces nosotros lo hacemos no solamente por recordar, sino sabiendo que Cristo no es la copa que está acá y el pan no es la representación. Es el pan y es el vino. A veces nos equivocamos en oraciones y no estamos, uy, ese pastor allá me dio duro, porque es que yo siempre que leo eso, representa la sangre, representa. No lo tomen así. Estamos para enseñar, estamos para quitar cosas que vienen del pasado. Es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. Porque eso hizo Jesús. Tomó el pan y tomó el vino y dijo, este pan es partido ¿qué? Por todos ustedes. Entonces, yo los invito a que oren, hermanita Laura por el pan y la hermana Liz por el vino. Por favor, se pueden colocar de pie, gracias. Señor, te damos gracias, Señor, por el vino que vamos a tomar, Señor, que fue tu sangre derramada, Señor, tu cuerpo en la cruz. Y, Señor, para que también nos guarde, nos limpie de toda enfermedad y de todo que tengamos en nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Jesucristo, gracias por este privilegio, porque 2000 años después sigues dándote a ti mismo a través de este pan. Sigues repartiendo tu cuerpo y te sigues dando hasta la última gota. Y pues es un privilegio muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que representas y eres en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y gracias porque si tú lo haces y tú diste el ejemplo, pues nosotros también podemos hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por favor. Gracias. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, Alabaré y exaltaré tu
porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre. Bueno, iglesia, en 1 Corintios 11:23 estábamos leyendo, dice la palabra de Dios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, tomemos el pan que es Cristo. ¿Qué es el pan? Es el cuerpo inmolado por Jesús. También la palabra de Dios dice que ¿por qué? Por sus llagas fuimos sanos. ¿Cuáles llagas? Las llagas sufridas en el cuerpo de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús tomamos el pan. Y dice el versículo 25, así también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La sangre representa el nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros. La sangre representa y es la garantía de que ese nuevo pacto fue hecho. Tomamos la copa. Amén. Padre, gracias Señor Jesucristo, porque escrito está en tu palabra que tú llevaste todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Bueno, iglesia, para terminar, nuestro pastor, mi pastor, dejó establecido algo, y me parece algo fenomenal, la verdad. ¿Por qué razón? Porque es algo que necesitamos diariamente. Dice la palabra de Dios, venid que a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. También dice en Isaías que Él toma nuestro yugo y ligera es la carga. También dice la palabra de Dios que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál fortaleza? La de la mente. Porque aquí es donde empieza todo. Aquí es donde nosotros tenemos esa lucha. No crean que porque el pastor se para allá y tiene una vida maravillosa, eso no le pasa. Y todos tenemos luchas aquí internas. De aquí para atrás hay dificultades, hay todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todo, absolutamente todo. Para los niños son unas, para los jóvenes son otras, para los mayores son otras. Pero entonces aquí la fortaleza está aquí. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. Yo quiero recordar que lo leímos en el versículo. Lo leímos varias veces en versículos, que le recordaba qué vino a hacer Jesús.
¿A qué? A sanar, a hacer milagros, señales y prodigios. Y así aún, a pesar de que él sanaba, no creían. Pero entonces vamos, se me perdió el versículo. Vamos a... Se me perdió el versículo. Aquí. Marcos. Dice, Jesús sana a un paralítico. Un paralítico. Y dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Ustedes saben cuál fue la primera EPS creada? ¿Ustedes saben cuáles fueron? Cristo. Porque Cristo enseñaba, predicaba y sanaba. EPS. Aquí dice la palabra. Dice, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, ¿y qué? Y les predicaba la palabra. Les estaba enseñando y les estaba predicando. ¿Predicar qué es? Hablar de la palabra. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Eso estaba haciendo Cristo, enseñando la palabra. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un ¿qué? Un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron del techo al paralítico. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos. Yo quiero recordar que la fe, nosotros tenemos fe, pero no es nuestra fe, es la fe de Cristo colocada en nosotros, que la fe se ejercita. Si nosotros venimos con una necesidad, esa fe de cada uno de ustedes la ve Cristo. Esa fe la ve Cristo. ¿Cuál? La que Cristo derramó. Recuerda que decimos que la fe es un músculo que hay que ejercitarlo. Ejercita tu fe. Ejercita tu fe. ¿Necesitas sanidad? Ejercita tu fe. Porque es que, sí, aquí podemos orar y no está mal y vamos a orar. Y vamos a orar. Pero también tú te tienes que poner de acuerdo no solamente con la oración, sino con Dios. Porque aquí podemos orar cada 8 días y oramos y vamos a ver milagros. Sí, porque Dios respalda su obra. Pero también tú tienes que poner de tu parte. Y ni siquiera de tu parte, tienes que poner la fe que Cristo te dio. Amén. Y dice, y así Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavillaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, entró de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis ahí en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Así? ¿Tan fácil? Sí, tan fácil. Así lo hizo Cristo, como sacerdote y como cordero. Entonces, si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos, coloca tu necesidad. No es porque el pastor Harold oró, no es porque mi pastora o mi pastor ore, con mucho respeto. Es porque Cristo, recordemos que vamos a Efesios. Efesios 1:3 dice, bendito es el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para hacer ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados ¿qué? Hijos suyos, por medio del puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Padre, hoy te damos gracias por este día maravilloso. Padre, hoy venimos ante tu presencia primeramente como necesitados de ti, Padre. Hoy pedimos perdón por nuestros pecados, porque tú cargaste nuestros pecados en el madero de la cruz. Y gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en el madero de la cruz, porque tu cuerpo inmolado en la cruz, porque tu sangre preciosa derramada en la cruz. Allí, Señor, tú eres Jehová Rafa, tú nos sanaste. Tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Makadesh, tú eres Jehová El Yon, tú eres el gran yo soy, tú eres Shekinah, tú eres Jehová el yo soy. Tú eres el que eres, Señor. Tú eres maestro, tú eres profeta, tú eres apóstol, tú eres pastor, Señor. Tú eres nuestro sanador, porque tú, Señor Jesucristo, nos sanaste, Padre. Y hoy colocamos cada una de nuestras peticiones, Señor, en tu presencia, Padre, con esa fe que tú nos diste, Padre, y esa necesidad de sanidad, esa necesidad de provisión, esa necesidad física, esa necesidad mental, esa necesidad de cada familia de Ríos de Agua Viva representadas, y aún que no están aquí, Padre, tú las cubres, tú las sanas, tú las quitas, tú provees, Señor, tú llenas, Señor, porque escrito está en tu palabra que vamos a ver las manifestaciones de tu gloria en nuestras vidas, porque vemos la manifestación de tu gloria en nuestra vida, en sanidad, Padre. Gracias porque tú nos has sanado, gracias porque somos sanos, gracias porque somos justos, porque somos libres, porque somos bendecidos, porque somos redimidos. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús vemos tu gloria, en el nombre de Jesús vemos tu honra, en el nombre de Jesús vemos tu poder, en el nombre de Jesús vemos tu victoria. Gracias, Señor Jesucristo, porque vemos las manifestaciones de tu gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú tomas el control. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú te glorificas cada día. En el nombre de Dios y Espíritu Santo, tú te glorificas. En el nombre de Jesús somos sanos. 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 En el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús somos sanos, somos libres. En el nombre de Jesús hay sanidad, Padre. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús sopla vida. En el nombre de Jesús sopla vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque vemos tu gloria, vemos tu honra, vemos tu poder y vemos tu victoria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Oh, aleluya, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Levanta tus manos. Dale gracias al Rey, que ha hecho maravillas en esta mañana. Ha traído sanidad, no solo física, sino espiritual a tu vida. eres mi Dios. Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre. Padre, muchas gracias por lo que has hecho en este día, porque nos has dado una victoria total. Has traído sanidad y medicina a nuestros cuerpos, Señor. Has hablado a nuestros corazones y nos has transformado para que tu gloria cada día corra a través de nuestras vidas, porque tú, Señor, has traído vida eterna a nosotros, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, para que lo demos a conocer a todos los que lo necesitan. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos un momento?
¿Quiénes están conectados, noviecita? Está Gloria, Marjorie, Rosa Junior, Rosa Street, Mari Gómez. Mari Gómez. Bienvenidos a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y su iglesia Río de Agua Viva les saluda y les bendice. Y tengo algunos avisos. Para el próximo domingo, de hoy en 8 días, tenemos el famoso asado. Todos son invitados y pueden invitar a más personas. Solamente necesito que me confirmen a más tardar el miércoles cuántos platos necesitan cada uno, por sus familias, por sus amigos, porque solo lo voy a hacer por pedido. Sabemos, la mayoría saben, y los que no saben es para, tenemos, es un apoyo para audiovisuales, que necesitamos un computador para que las cosas para el Señor se hagan con mucho más excelencia. Amén. Entonces vamos a apoyar este evento para que la iglesia se establezca y crezca y podamos llegar a más lugares y de una manera más excelente, porque para el Señor debemos de hacer todo con excelencia. Amén. ¿Hay testimonios? ¿Cuánto vale? Sí, un testimonio, hermana Elizabeth. El precio de la silla, ya la paso, hermana. El precio por plato son solo 20,000 pesitos. Amén. Entonces, todos pueden invitar a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, pues es una manera de colaborar con la obra del Señor. Elizabeth, la hermana Elizabeth. Gracias, pastora, muy amable por darme la palabra. Rápidamente les comento que nuestro Señor a veces hace cosas, o a veces no, siempre hace cosas maravillosas, todo el tiempo hace cosas maravillosas, y ese canto que nos acaban de hacer es específico para las grandes cosas que hace con cada uno de nosotros. Hubo una situación que sentí como un pellizquito de nuestro Señor que me decía: usted no lo ha contado ante la iglesia. Y yo, pues, es que a veces siente uno como temor, como pena pasar adelante, y a veces dice, no, más bien no lo hago. Y sí, ya son varias veces. Ese día que pasó algo, yo sentí que enseguida se me vino, yo dije, será por lo que yo no he querido contar eso que pasó, entonces voy a contarlo, porque debe ser un llamado. Entonces, quiero contar que mi hijo, pues a pesar de que siempre ha sido reticente, pero yo siempre aquí la iglesia sabe que lo he puesto en manos de Dios primeramente, y aquí la iglesia siempre se congrega para orar siempre por los hijos de nosotros. Y entonces mi hijo pues ha recibido bendición, y sé que algún día va a estar a los pies de Cristo. Sé que él va a estar a los pies de Cristo, y lo veré parado aquí, hablando, alabando al Señor. Entonces la bendición ha sido muy grande desde un comienzo. La lucha de la adolescencia fue dura, hermanos, fue complicada con él, me costó lágrimas, bueno, y yo dije, hasta que un día dije, Señor, se lo dejo. Yo no voy a hacer ya nada más, no voy a espelucarme, a decirle a nada, no voy a hacer nada, Señor, se lo entrego. Su merced verá qué va a hacer con él, no sé. Entonces, bueno, y así pasó, y nuestro Señor empezó a orar con él. Empezó cosas empecé como a notar que estaba sintonizado en otra situación. Entonces empezó, hasta que un día le dije, o estudia o trabaja, pero aquí no lo recibo más, punto. Entonces con eso se dieron situaciones, y bueno, nuestro Señor le puso, no sé, los ángeles que Dios pone alrededor, le dio la oportunidad de presentarse a una empresa como Semana. Ya tenían lista una chica de la Universidad Javeriana para ese trabajo, pero sin embargo lo mandaron a una entrevista con uno de los superiores, y entonces el Señor lo atendió, se pusieron a charlar, muy ameno. El Señor de pronto le dijo al otro señor, le dijo, oye, se reunieron, y efectivamente, bueno, le abrieron la puerta. Él estuvo ahí un tiempo como
pasante, ¿no? De lo que estaba haciendo, de audiovisuales. Entonces, bueno, ahí estuvo un tiempo, se le presentó una oportunidad para Colprensa, estuvo muy bien en Colprensa, trabajó 4 años, allá ganó el Premio Nacional de Periodismo, imagínense eso, Simón Bolívar. Yo quedé, o sea, ese día me taparon la boca, nuestro Señor fue inmensamente, nos hicieron ir allá, la invitación era, pero fue en pandemia ese premio, entonces pues nos tocó restringirnos, pero él estuvo allá con todos los que recibieron premio de periodismo Simón Bolívar. Ese fue uno de los, y luego después un día estaba hablando, para ser rápido y breve, ¿no? Luego un día estábamos hablando por teléfono, después de que pasaron 4 años allá en Colprensa. Entonces me llama y estábamos hablando como a las 7 de la noche y me dice, mamá, me entró una llamada, voy a ver qué pasó. ¿Quién es? Entonces, ahora la llamo. Bueno, entonces me llamó después y me dice, mamá, me llamó un editor del Tiempo para que pase mi hoja de vida. Imagínese hoy en día que le digan a uno, lo llamen para que pasen a una vida. ¿Quién hace eso? Nadie. Dios. La palanca está allá. Amén. Pero cuando uno de madre se lo suelta a nuestro Señor y le dice, mire Señor, son suyos, usted verá qué va a hacer. Porque al comienzo la lucha es de uno, ¿no? Y es que es lo que yo quiero. Y yo tenía la misión de que él fuera arquitecto y que yo no sé qué, lo puse en sí, como esa idea de qué es lo que uno quiera, no, es lo que Dios tiene para cada uno. Amén. Nuestro Señor no tiene cosas mediocres para nosotros. Para los que tenemos fe en Él, tiene cosas maravillosas, Amén. grandes, Amén. que ustedes nunca, ¿cómo es que, perdón, el versículo que dice que conoceréis cosas grandes y maravillosas? Conocerás cosas que no vio ni oído yo. O sea, queda uno aterrado. Es más, fui muy dura y le pido perdón a Dios aquí ante la iglesia por las palabras que le dije a mi hijo. En el momento de Ángel y de todo, le pido perdón, porque fui muy hiriente. Inclusive le dije, le voy a conseguir las talegas de maíz para que vaya y tome foticos allá en la Plaza de Bolívar. Porque él trabaja con la reportería gráfica y hace el informe y tiene que hacer igual la imagen y todo eso, y trabaja con videos, con toda la parte audiovisual. Y al comienzo yo dije, ¿usted qué va a hacer? Le voy a conseguir eso para que allá le tire a los palomitas y haga eso, porque ¿qué más va a hacer usted? Entonces son cosas que uno a veces después tiene que arrepentirse, porque nuestro Señor le tapa a uno la boca con las cosas que uno dice y ofende muchas veces, inclusive a nuestros hijos, ¿no? Entonces esas son cosas maravillosas, y han habido otras cosas, pero me demoraría mucho. Otra cosa fue ya no de mi hijo, sino relacionado conmigo. Bueno, a raíz de unas situaciones se presentaron cosas que personas levantaron falsos testimonios, cosas que no son ciertas, y después de un tiempo estas personas me llamaron para pedirme perdón y sí, ya uno, pues ya hasta uno olvida y cosas de esas, ¿no? Sin embargo, pues la persona quería que volviera a ser igual, pero no, para mí es imposible, o sea, no, yo perdoné, o sea, nunca he sentido odio contra esa persona o deseo de hacerle algo o irme a hablar mal igual que hizo ella, o no, pero ya guarda uno la distancia, ¿no? La distancia ya no es igual. Eso. Y otra cosa que me dejó una enseñanza grandísima fue que yo, cerca del campo, allá donde ahí tenemos una casita, hicieron una casa en tabla, un paisa vino, hizo una sobre la montaña, y yo dije, pasaba, y yo decía, mi Dios mío, ese señor, ¿para qué vino a dañar aquí el panorama? Miren eso, no, con tablas, y allá se estiló puro paisa, ¿no? Entonces yo pasaba y, uy, esa casa, pero no. Y qué día salimos a andar con mi esposo por ahí, y camine, y se vino un aguacero y una tormenta, y eso se sabe que de cama queda
quedan lejos las casas. Pues ese aguacero yo dije, no, pues imagínese, ya me hace daño esa lluvia y todo. Y nosotros corre. Y llegamos preciso al frente de la casa y estaba el esposo y la esposa. Vecinos, entren. Ay, Sí, no. Esa enseñanza. ¿Qué enseñanza? ¿Para qué la hizo? Para Sí. embarrarla y Sí, vea cómo son las cosas, ¿no? Entonces son unos ejemplos maravillosos que Dios le va enseñando a uno y que ya uno con sus años, la verdad es que empieza a ver que toda la existencia de uno ha sido basada en esa presencia. Ahí no hay nada, ahí no hay padres, pues ellos han ayudado obviamente, sí, o sea, son como los intermediarios, ¿no? Los sacerdotes. Pero la bendición, lo grande, lo maravilloso que tenemos todos hoy en día y todos aquí en la iglesia hemos recibido bendición. A todos, aquí no hay uno que no haya recibido la bendición, sino que a veces nos las guardamos porque allá nos da y estar contando a veces todo. Sí, pero todos, absolutamente, y quiero un aplauso fuerte y grande para eso. Gloria al Señor, ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios poderoso. Un aplauso muy fuerte al Rey, porque no tenemos un Dios pequeñito, tenemos un Dios todopoderoso, grande y majestuoso. Y mientras la hermana Elizabeth daba el testimonio, el Señor me inquietaba a mí que también me he comido un testimonio. Porque de pronto lo he compartido con algunas personas, pero no con toda la iglesia. Y es que el Señor es muy grande y lo que el Señor habla y promete lo cumple. Amén. Cuando mi hija Lina se fue para Argentina, yo estaba muy preocupada porque ella no está con familiar allí, ella está solita. Solita no, porque tiene el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero no tiene familia. Pero el Señor ha sido fiel y la ha sostenido grandemente. Y la semana pasada, mi hija trabajaba como auxiliar de producción. Y la semana pasada la nombraron productora general. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Y ella me decía, mami, aquí en Argentina llegar a ese puesto no es nada fácil, ni aún para los argentinos. Y el Señor me ha traído allá para glorificarse a través de mi vida, así que ella estaba muy conmovida y muy feliz. Y le damos la gloria al Señor, un aplauso al Señor. Toda la gloria y toda la honra, porque solo le pertenece a ti, Señor. Y bueno, creo hay algo más, ¿no hay más testimonios? Amén. Ay, yo dije, lo llamaron de tiempo y efectivamente está trabajando, ¿no? Gloria a Dios, aparte. Buenos días. Bueno, voy a hacerle un testimonio muy corto, no soy muy buena para dar testimonio, pero hace 2 años esta iglesia es muy bendecida. Tengo un testimonio lindo. Hace 2 años, aquí los miércoles hacíamos ayunos y yo vine aquí. Ya se había acabado el ayuno, pero la pastora le dijo a Yolima, los que no tengan casa ni tengan apartamento, por favor se inscriban porque vamos a hacer un mes de oración y de ayuno. Yo escuché, estaba en la cocina, me voy corriendo para allá y le dije, Yolima, por favor, anótame a mí, yo no tengo casa. Y ella me anotó. Y ahora cuando la pandemia, hace 2 años, mi hijo me dijo, mami, tiene que irse para la costa. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir? No, mi hijo, mami, porque ya tiene todo para hacer su casa. Me hizo una casa hermosa. Y fuera de eso, Dios no solamente me dio esa casa, me dio un apartamento aquí en Bogotá que me mudó el martes. ¡Gloria a Dios! Con mi pastora y con todos los hermanos de esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Cuenta con nosotros, visita. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de todo poder y toda gracia. ¿Habrá algo imposible para mí? No lo hay, dice el Señor. La imposibilidad solo está en nuestra mente, porque para Dios nada es imposible. Solamente cree y verás la gloria de Dios en cada área de tu vida. Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Algún testimonio de los que están afuera? ¿De los que están conectados? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar para quedar despedidos. No olviden, por favor, voy a nombrar a alguien para anotar todas las
las personas que se van a anotar para el asado. ¿Quién quiere ser esa voluntaria que me quiere recibir las personas que se van a anotar? Si quiere, Laurita. Ay, gloria a Dios, hay dos. Pues me pueden ayudar las dos. Me pueden ayudar las tres, Laura, la hermana Elizabeth y Fernoris. Cada una van anotando y distribuimos las listas de todas las personas que quieran participar en este asado y todos son bienvenidos y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu infinito amor y tu bondad, por tu protección. Y Padre, gracias porque esos testimonios nos alientan, nos fortalecen y nos muestran tu poder, Señor. Como decía esa canción, Señor, tú eres nuestro Dios. Alabaremos y exaltaremos tu nombre porque has hecho maravillas y seguirás haciendo maravillas. Porque, Señor, todo lo que tú has prometido a tu pueblo será hecho y nada ni nadie lo podrá impedir. Gracias por tu amor, tu paz y tus bendiciones. Padre, gracias por la vida de tu hijo Ovidio, cúbrelo con tu sangre, Señor. Ayúdala allí en ese trabajo, dale la sabiduría, ponle las personas alrededor y todo lo que él necesite. Y declaramos que tú estás con él, que tus ángeles acampan alrededor y guardan su salir y su entrar desde ahora y para siempre. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa sobre cada uno de nosotros y podemos ir en paz y en bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos mucho.